Hola, espero que se encuentren bien y que se estén cuidando mucho. Hoy vamos a hablar de algo interesante que va a pasar el próximo sábado 20, que es el día de la primavera. Y en México la primavera va a entrar aproximadamente a las 3:30 am. Y bueno, este siempre es algo que hay que celebrar, el inicio de la primavera. Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque en realidad para muchas culturas antiguas el inicio del año era en la primavera, no en el invierno como lo hacemos generalmente los países judeocristianos, sino realmente el inicio del año era en la primavera. Es el momento en donde esa semilla que ha estado en el invierno oculta empieza a florecer, porque viene un gran cambio de clima. Y vamos a ver que, de cierta manera, recordando que la astrología siempre surgió como una forma de medir el tiempo para que el ser humano pudiese sobrevivir. Siempre les digo que lo primero que la astrología o el astrólogo vio o el ser humano observó en el planeta fue el día y la noche. Y después comenzó a observar las estaciones, que eran muy importantes, insisto, para la cuestión agrícola y de sobrevivencia de la especie. Y bueno, celebrando este día de la primavera, voy a hablarles de cómo lo veían los griegos desde la perspectiva arquetípica o mítica. Y para eso escogí este bello tarot de Lisgrin, donde vemos a la emperatriz como Demeter, la madre naturaleza, y a su hija Perséfone, ¿sí? Que tiene que ver con este mito del rapto de Perséfone y cómo así veían los griegos el comienzo de la primavera o las estaciones. En realidad el mito está más también asociado al invierno, a la estación del invierno, y van a ver por qué. Entonces, en este mito griego, ¿sí? Ellos lo que decían era que Demeter, la emperatriz en el tarot, en realidad es la madre naturaleza, la madre tierra. Y esto está muy bien representado por su colorido vestido, ¿no? Que parece como algo que fuera como parte de la naturaleza física. Entonces, Demeter vivía feliz y contenta con su hija Perséfone. En realidad, Perséfone, o la sacerdotisa del tarot, era hija de Zeus. Y bueno, entre los dioses se casaban entre hermanos y no había tanta cuestión ética como ahora de lo que sí y de lo que no. Entonces, bueno, Demeter, o la madre, vivía con su hija felices y contentas. Entonces un día Demeter va con Perséfone a un día de campo y Perséfone se aleja un poco de su madre y de repente ve una hermosa flor de narciso y se agacha a recoger la flor, y en ese momento se abre la tierra y sale, ¿sí? Hades, el dios de los muertos, tío de Perséfone, hermano de Demeter, con su brioso caballo, y la rapta, y en ese momento se la lleva a vivir al inframundo. Entonces, en unos segundos desaparece Perséfone. Demeter voltea y ya no ve a su hija. Y entonces empieza realmente un calvario, porque ella empieza a buscarla y no la encuentra. Imagínense una madre que no encuentra a su hija, todo lo que empieza a pasar. Entonces empieza a investigar qué le pasó a su hija. Y de repente, sí, va con varias personas a que le informen qué pasó. Entre ellas va con el dios Helios, que se parece mucho también al dios Apolo, y va a preguntarle pues qué había pasado, dónde estaba su hija. Y Helios le dice que realmente fue raptada por su tío Hades y que eso lo sabía Zeus. Lo cual ella queda sumamente indignada, porque se ve esta parte de lo femenino como vulnerable ante el patriarcado, ante lo masculino. Entonces Demeter, en su desesperación, deja de producir la tierra y deja que todo comience a volverse invierno. ¿Sí? En ese pesar de no encontrar a su hija, no tiene humor de hacer su función como la madre tierra, que produce todo para que podamos subsistir, comer, alimentarnos y hacer toda esa función
que necesitamos de nuestra madre tierra. Entonces, los hombres empiezan a morir de frío, empiezan a enfermar, porque el periodo del invierno se hace mucho, muy largo, porque Demeter está triste porque no tiene a su hija junto a ella. Entonces le piden al dios Hermes, ¿sí?, que es Mercurio también, que hable con Zeus y que interceda. Por eso a Mercurio se le conoce como el mensajero de los dioses. Y entonces Hermes o Mercurio habla con Zeus y dice, bueno, los seres humanos están muriendo, ¿no? Y Demeter no está haciendo su función, así que hay que llegar a un arreglo. Y entonces hacen una entrevista en donde se va a entrevistar Hades con Demeter para hablar de esto que había pasado, del rapto de su hija y cómo ponerse de acuerdo en cuanto a cómo iba a quedar este asunto. Entonces Demeter pues accede a entrevistarse, obviamente, ¿no?, con Hades. Y además también Helios le dice que no esté tan angustiada, que realmente Hades no es cualquier dios, es un yerno bastante rico y poderoso. Que se tranquilice, pero pues ella obviamente no se tranquiliza. Y entonces se entrevistan. Y bueno, para que vean el poder que tiene Demeter, realmente en esa entrevista y en ese ponerse de acuerdo, realmente Demeter dice que ella quiere que Perséfone, su hija, pase 9 meses con ella y 3 meses con su esposo. Entonces así queda el acuerdo, ¿sí? Y ellos así ven como esos 3 meses del invierno, ¿sí?, donde Demeter extraña a su hija y no quiere producir, es el invierno. Y las demás estaciones del año, Demeter está haciendo esta función en términos de agricultura y de dar de comer a los seres humanos. Aunque en algunos mitos dicen que realmente a veces la que baja a estar con el yerno es Demeter, ¿eh? Es algo medio escandaloso, pero así son las historias de los dioses. Y bueno, hablaremos más de Perséfone, porque es muy interesante en la historia cuando Demeter le pregunta a Perséfone si comió el fruto de la muerte, que son realmente las granadas. Por eso ella aquí en su mano tiene una granada. Y Perséfone le dice, sí lo comí, pero porque él me obligó. Algo que no es verdad, ¿eh? Ahí vemos un poco esta parte interpretativa de Perséfone, que oculta las cosas y que realmente siempre está en la actitud yin, totalmente pasiva, aparentemente de decir, bueno, yo no elijo nada, los demás eligen por mí. Y bueno, ya platicaremos de eso. Realmente ahí también a nivel psicológico diríamos que Perséfone puede vivir en ambos mundos, en el mundo de los muertos y en el mundo de los vivos. Eso la hace también una medium, eso la hace una terapeuta y con una gran capacidad intuitiva para percibir ambos mundos y tratar también de ayudar a los seres humanos en su evolución. Bueno, de esto hablaremos en otras cápsulas. Espero que se encuentren bien. Espero también que hagan algún ritual de primavera, como encender por lo menos una vela, poner algunas ofrendas, porque es muy importante la primavera. En realidad es el inicio del año, es cuando el sol está más fuerte, tenemos más energía y hay que pedirle a esta energía que podamos realmente llevar todos nuestros proyectos este año a éxito. Bueno, véanme en mis redes de Instagram, YouTube y Facebook. Soy Mili Portilla y hasta luego.